Imagina que en tu fiesta de cumpleaños tienes un pastel que lo quieres dividir en 8 pedazos iguales. Podrías dividirlo fácilmente en 4 partes iguales, haciendo 4 ángulos de 90 grados en ese corte. Para que estas 4 partes sean divididas en 8 pedazos iguales, sería muy útil aplicar el concepto de bisectriz. ¿Sabes qué es la bisectriz de un ángulo? Pues muy pronto lo sabrás, porque acaba de empezar tu clase de matemáticas para la vida. Bienvenidos, estudiantes. Soy su profe Luz Rodríguez. Y como siempre, estoy muy contenta de compartir mis conocimientos para su beneficio. Recuerden siempre tener su espacio limpio y sin ninguna distracción para que obtengan el mejor provecho de la clase. Para hoy necesitarán los siguientes instrumentos: un compás, una regla, un transportador, un lápiz y, por supuesto, su cuaderno de matemáticas. Antes de iniciar, es muy importante recordar los puntos principales de la clase anterior sobre lo que es la clasificación de los ángulos. En esta aprendimos que los ángulos, según su medida, se pueden clasificar en ángulo nulo, que es el ángulo que mide 0 grados. Ángulo agudo, que es el ángulo que sus grados son menores a 90. Ángulo recto, que mide exactamente 90 grados. Ángulo obtuso, cuyas medidas están entre 90 y 180 grados. Ángulo llano, que su medida es igual a 180 grados. Y el ángulo completo, que abarca toda la esfera con un total de 360 grados. Espero que estos conceptos te hayan ayudado a identificar cualquier tipo de ángulo que veas en tu entorno. Hoy continuaremos hablando de un tema que se relaciona con esos ángulos. Al finalizar la clase, tendrás la capacidad de conocer lo que es la bisectriz de un ángulo y la mediatriz de un segmento. Empecemos por conocer el concepto de bisectriz. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Pues la bisectriz de un ángulo es la recta que, pasando por el vértice del ángulo, lo divide en 2 partes iguales. Te lo voy a repetir. La bisectriz de un ángulo es la recta que, pasando por el vértice del ángulo, lo divide en partes iguales. Lo puedes entender mejor tomando como ejemplo la siguiente figura. En esta figura tenemos un ángulo, el cual está representado por 2 líneas negras. Además, se puede apreciar el vértice del ángulo. También hay una línea roja que pasa exactamente por el medio del ángulo, desde su vértice. Esta recta divide el ángulo en 2 partes iguales. A esta línea se le llama bisectriz de un ángulo. Algunas de las propiedades o características de la bisectriz son las siguientes. La bisectriz es el eje de simetría de un ángulo porque sus puntos son equidistantes, es decir, están a la misma distancia a los 2 lados del ángulo. En otras palabras, si tomas la medida de la distancia desde un lado del ángulo hasta su bisectriz, debe ser la misma medida desde el otro lado del ángulo hasta su bisectriz. Otra característica es
dos rectas al interceptarse perpendicularmente determinan 4 ángulos. Sus bisectrices que pasan por el punto de intersección forman 4 ángulos rectos. Para que lo entiendas mejor, si dibujas una cruz formando 4 ángulos rectos y luego dibujas la bisectriz de cada uno de esos ángulos, el resultado de las 4 bisectrices también será la formación de 4 ángulos rectos, es decir, ángulos que miden 90 grados. Ahora bien, ¿sabes cómo dibujar la bisectriz de un ángulo? Primero, debes tener a mano tus instrumentos geométricos, tu transportador, tu regla y tu compás. Además, tu cuaderno de mate y un lápiz. Primero, vamos a dibujar un ángulo de 60 grados. Un ángulo de 60 grados. Para ello, tú puedes usar la misma técnica que utilizaste cuando dibujamos los ángulos, ¿recuerdas? Bueno, fue con el reloj. Entonces, asimismo puedes dibujar un ángulo de 60 grados. En mi caso, lo haré con mi regla y mi transportador. Lo primero que voy a hacer es que trazo mi línea. Tomo mi regla y trazo una línea recta. Entonces, de acuerdo a mi línea recta que ya he trazado, voy a tomar la medida del ángulo de 60 grados con el transportador. Y ahí tengo un ángulo de 60 grados. Esa es la línea que mide el ángulo de 60 grados. Ahora voy a trazar un arco y para eso necesito utilizar mi compás. Coloco el compás en el mismo vértice del ángulo. Coloco el eje del compás en el mismo vértice del ángulo y trato de trazar un arco, cuestión de que mi ángulo quede dibujado y ya yo sé que tengo un ángulo de 60 grados. Luego, con el mismo compás, lo ubico en el mismo vértice, en la misma intersección del arco y luego dibujo otro arco. Esto es, tomando el compás y colocándolo en una de las líneas donde se ha interceptado el arco que ha formado el ángulo y dibujo otro arco. Luego coloco mi compás en la otra intersección del arco que dibujó mi ángulo y dibujo otro arco. Ahí te das cuenta que los dos arcos se han intersectado en un punto. Ese punto es el que me va a representar la línea que va a pasar por ahí y va a formar la bisectriz de ese ángulo. Luego entonces tomo mi regla, paso mi línea justo por el centro del vértice de mi ángulo de 60 grados, cuestión de que esa línea pase también por el punto donde se intersectaron los dos arcos. Y ahí entonces queda dibujada la bisectriz de mi ángulo de 60 grados. Esto yo lo debo comprobar. Para comprobarlo, yo tomo mi transportador, mido el ángulo de 60 grados. Recuerda que para medirlo debes colocar el centro del transportador justo en el vértice del ángulo que ya tienes dibujado, 60 grados. Si te das cuenta, la línea bisectriz que ha pasado por el centro del ángulo pasa justo por el 30. Y si te das cuenta, tenemos un ángulo de 60 grados. Esto quiere decir que al dividirlo en dos partes iguales,
tenemos un ángulo de 30 grados a la derecha y un ángulo de 30 grados a la izquierda. O sea, un ángulo que te mide 30 grados hacia arriba y un ángulo que te mide 30 grados hacia abajo, y por eso tenemos un ángulo de 60 grados dividido por una bisectriz. Para que comprendas mejor y puedas hacer tu propia bisectriz, te voy a explicar paso por paso cómo hacerlo. Toma nota en tu cuaderno y empecemos. Paso 1. Coloca la punta de tu compás en el vértice del ángulo. Te repito, coloca la punta de tu compás en el vértice del ángulo. Paso 2. Traza un arco a la derecha del vértice del ángulo. Te repito, traza un arco a la derecha del vértice del ángulo. Debes asegurarte de que el arco toque las dos líneas que forman el ángulo. Vámonos con el paso 3. Coloca la punta de tu compás en el punto donde se interceptan el arco y uno de los lados. Te repito, coloca la punta de tu compás en el punto donde se interceptan el arco y uno de los lados. Paso 4. Traza un nuevo arco. Te repito, traza un nuevo arco. Este arco debe quedar a la derecha y en el medio de las líneas que forman el ángulo. Paso 5. Repite los pasos 3 y 4, pero en el otro lado del ángulo. Repite los pasos 3 y 4, pero en el otro lado del ángulo. Te lo explico mejor. Coloca la punta de tu compás en el punto donde se interceptan el primer arco que trazaste y el lado. Luego, traza un nuevo arco del mismo tamaño y la misma dirección del que hiciste en el paso anterior. Ahora nos vamos con el paso 6. Coloca la regla, traza una línea recta desde el vértice del ángulo hasta el punto de intersección de los dos últimos arcos que trazaste. Te voy a repetir el paso 6. Coloca la regla, traza una línea recta desde el vértice del ángulo hasta el punto de intersección de los dos últimos arcos que trazaste. Acabas de dibujar la bisectriz de un ángulo. ¿Recuerdas la situación del principio? La de dividir un pastel en 8 pedazos iguales. Pues bien, luego de dividirlo en 4 partes iguales con ángulos de 90 grados, puedes aplicar una bisectriz a cada una de las partes para tener 8 pedazos de igual tamaño. Así, todos quedarán contentos en tu cumpleaños. Es momento de conocer el otro concepto, la mediatriz. La mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. Te repito este concepto. La mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. En otras palabras, la línea recta que corta un segmento de forma perpendicular y pasa por su punto medio es su mediatriz. Puedes entenderlo mejor con la siguiente figura. En la misma tenemos una línea recta
o segmento que va desde el punto A al punto B. La llamaremos segmento AB. También tenemos el punto medio de dicho segmento representado por las letras PM. Por último, hay una línea roja que atraviesa el segmento por su punto medio y queda perpendicular a dicho segmento. Esta línea es la mediatriz. Algunas características de la mediatriz son: también se le conoce con el nombre de simetral. Siempre pasa por el punto medio del segmento. Las dos partes que resultan de la división del segmento son iguales. Ahora comprenderás mejor los pasos para dibujarla. Antes vamos a trazar un segmento AB, es decir, una línea a cuyos extremos le llamaremos A y B respectivamente. Vamos a utilizar los mismos instrumentos que utilizamos para diseñar nuestra bisectriz. En este caso es una mediatriz. Primero tú tomas tu regla, dibujas un segmento de línea de un tamaño X, o sea, el tamaño que tú consideres, y a ese segmento de línea le vas a llamar AB. AB. Luego tomas tu compás y vas a colocarlo, una de sus puntas la vas a colocar en uno de los extremos y vas a dibujar un arco. Dibujas un arco. En este caso he colocado mi compás a la izquierda y el arco lo he dibujado a la derecha. Ahora tomaremos nuestro compás y lo colocaremos en el otro extremo que se llama B. Igual entonces dibujamos nuestro arco. Esto es otro arco, cuestión de que pasen los dos en un punto donde se interceptan. Ahí se interceptan los dos arcos. Ahora tomamos nuestra regla, trazamos una línea recta, cuestión de que pase justo por los dos puntos donde se intersectaron nuestros arcos. Y ahí pasa nuestra línea recta. Esa línea recta que ha pasado ahí se llama mediatriz. En este caso es la mediatriz del segmento AB. La mediatriz del segmento AB. Si te das cuenta, hemos dibujado un segmento AB que mide 10 centímetros. Entonces, al dibujarlo y pasar nuestra mediatriz, nos damos cuenta que ha pasado justo por el número 5. ¿Por qué? Porque la mediatriz va a separar el segmento en dos partes iguales. En este caso, 5 y 5, porque nuestra línea recta tenía un valor de 10 centímetros. Y ya tenemos nuestra mediatriz. Ahora voy a explicarte los pasos más detallados para que puedas dibujar tu propia mediatriz. Toma nota. Paso 1. Coloca la punta del compás en el punto A. Coloca la punta del compás en el punto A. Paso 2. Traza un arco.
traza un arco. El arco puede ser de cualquier medida. Solo es necesario que sea mayor que la mitad de la longitud del segmento. Es decir, que la abertura del compás tenga que ser un poco mayor que la mitad del segmento AB. Paso 3. Repite el paso 1 y 2 desde el punto B. Paso 3. Repite el paso 1 y 2 desde el punto B. Es decir, coloca la punta del compás en el punto B y traza un arco con la misma abertura del compás con la que trazaste el anterior. Paso 4. Coloca la regla. Traza una línea recta que pase por los puntos de intersección de los dos arcos. Te repito el paso 4. Con la regla, traza una línea recta que pase por los puntos de intersección de los dos arcos. Ya trazaste la mediatriz de un segmento. Practiquemos ahora con lo que ya sabes. Responde las siguientes preguntas. Número 1. ¿La bisectriz es un ángulo? Te repito. ¿La bisectriz es un ángulo? No, claro que no. La bisectriz es una línea que corta un ángulo. Vámonos con la 2. Si tienes un ángulo de 120 grados, al trazar una línea desde su vértice, se forman dos ángulos. Uno de 50 grados y otro de 70 grados. Ya sabes, dos ángulos. Uno de 50 grados y otro de 70 grados. Esta línea trazada, ¿sería la bisectriz? Dime, ¿sería la bisectriz la línea que trazamos? No. La línea trazada desde el vértice de un ángulo de 120 grados, que forman dos ángulos, uno de 50 y otro de 70 grados, no es la bisectriz. Porque recuerda que la bisectriz de un ángulo es la línea que lo divide en dos partes iguales. Dos partes iguales. Número 3. Imagina que tienes un segmento AB. Al trazar una línea, divide el segmento en dos partes iguales. Esta línea trazada representaría la mediatriz de un segmento. Sí, excelente. Debido a que la mediatriz divide un segmento en dos partes iguales. Número 4. ¿En qué se parecen la mediatriz y la bisectriz? En que ambas cortan una figura geométrica en partes iguales. La bisectriz corta el ángulo y la mediatriz corta el segmento. Ahora te pregunto, ¿qué aplicabilidad tiene la mediatriz y la bisectriz en nuestra vida diaria? Tal como viste durante la clase, el concepto de bisectriz, de ángulo, te puede ayudar a dividir un pastel, una pizza o cualquier otro objeto en pedazos o partes iguales. Y así haces una distribución equitativa utilizando la geometría. En el caso de la mediatriz, te sirve para dividir en partes iguales
cualquier línea o segmento que dibujes, como lo es, por ejemplo, el caso de muchos juegos divertidos, que necesitas hacer una división exacta al momento de dibujarlos. Y cuando seas adulto, te darás cuenta que estos dos conceptos son imprescindibles. ¿En qué? En la ingeniería, en la informática o en cualquiera de las áreas del saber. ¿Qué te pareció la clase de hoy? Hoy aprendimos matemáticas para la vida con el tema de la bisectriz y la mediatriz. Estudiamos que la bisectriz de un ángulo es la recta que, pasando por el vértice del ángulo, lo divide en partes iguales. También aprendimos que la mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. También cómo se dibuja cada una. Hemos terminado por el día de hoy y como siempre te agradezco tu disposición